Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 11 al 15. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo les aseguro que no se ha presentado entre los hombres profeta más grande que Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde que vino Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios se alcanza a la fuerza, y solamente los esforzados entran en él. Con Juan Bautista finalizaron los tiempos de la ley y de los profetas, tiempos de la profecía y de la espera. Entiendan esto si pueden. Elías había de volver, ¿no es cierto? Este ha sido Juan. El que tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Voy a empezar con algo que antes yo me preguntaba y me dejaba como un poco pensativo respecto a lo último que dice el Evangelio de hoy, que dice, Elías había de volver, ¿no es cierto? Este ha sido Juan. Juan era Elías en sí. La gente esperaba a Elías, así como era él, ¿no? Porque había una profecía que decía que Elías había de volver, pero la gente tal vez esperaba así como era él, o tal vez no, porque recordemos que también a Jesús le preguntaron, ¿tú eres Elías? ¿Tú eres el Mesías? Incluso hasta Juan le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? Pero Juan dijo que no era él, ¿no? Entonces cuando le preguntaron a Jesús, Jesús también dijo que no, yo no soy Elías. Pero aquí Jesús eh, dice la verdad. Aquí Jesús les dice que Juan era el Elías. eh, el que tenga oídos que entienda. Dice, por eso dice lo último, el que tenga oídos que entienda. Porque es como que le dice, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, Jesús les dice que Elías había de volver, que está esa profecía también, que Elías tiene que volver. Pues ese Elías ha sido Juan. Juan fue el que tal vez reemplazó o el que Dios mandó por parte de llenando, ¿no? Eso de Elías, ese espacio, ¿no? De Elías, algo así, creo que se entiende. Entonces yo antes decía que qué misterioso, la verdad, porque yo me ponía a pensar, incluso preguntaba si cómo era eso posible, ¿no? Pero es que la palabra está llena de misterios. Entonces, y es algo que uno a veces no entiende mucho, porque yo no entendía mucho. Yo decía, ¿cómo que Juan? O sea, es una cosa tan simple y tan sencilla que Jesús aquí lo desmiente, que dice Elías es Juan, pero a mí como que no comprendía mucho, ¿no? Estaba un poco más chavalo. Entonces, esto me tenía pensativo por un buen tiempo, pero ya ahora que lo vuelvo a leer, ya con un poquito más de madurez, ya lo entiendo mejor, ¿no? Ahora, lo primero que dice que no ha habido profeta más grande que Juan Bautista. Si Jesús lo dice, cierto es, porque hubieron muchos profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, Ezequiel, em, el profeta Jeremías y muchos profetas que dijeron en sus libros, ¿no? Que iba a venir Jesús a través de María, que se iba a encarnar y que iban a nacer. Muchos profetas lo dijeron, pero Jesús dice aquí que no ha habido profeta más grande que el profeta Juan. Si Jesús lo dice, cierto es. Dice que sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Es más que él. Quiero que entendamos y creo que ustedes entienden que cuando dice Jesús eso se está refiriendo a Él, a Él. O sea, Él es esa, ese pequeño que dice en el reino de los cielos, el más pequeño, dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más que Él, o sea, Jesús. Jesús es el pequeño, Jesús es aquel el que vino por nosotros. Incluso aquí lo dice, que lo voy a leer ahorita mismo, que dice, esta afirmación presenta la realidad a Jesús como el menor, el humilde, el pequeño, y defiende la grandeza
como el servicio y no como la dominación. O sea, es como eso de que Jesús trata de explicar lo más que puede, lo más favorable que nosotros hasta hoy no podemos entender mucho. Entonces nos pone parábolas a través de la palabra, ¿no? Que dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, o sea, él, Jesús, porque dice que su grandeza no está en que, en que, en que va a ser dominador, ¿no? Sino que va a estar al servicio, porque él es el pequeño, porque él es el menor, el humilde, ¿no? Que defiende la grandeza, dice. Defiende la grandeza como el servir a los demás, no como tener un dominio, solo por ser, qué sé yo, alguien importante, ¿no? Entonces eso es lo que dice Jesús en este evangelio, que dice que, también dice que desde que vino Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios se alcanza a la fuerza, a la fuerza, si solamente los esforzados entran en él, desde que vino Juan Bautista, porque Juan Bautista también el Evangelio lo presenta como aquella persona que fue decapitada porque le dijo al rey en ese entonces que no estaba bien lo que hacía porque él estaba viviendo con la mujer de su hermano. Entonces él le dijo que, bueno, que cambiara su forma de ser, que cambiara eso porque estaba muy mal. Entonces por eso lo encarcelaron. Y también creo que todos nos sabemos esa historia que la hija de la mujer de él, a la misma vez mujer de su hermano, pues llegó una vez a bailar, ¿no? Ahí una fiesta y todo hicieron. Entonces, le preguntó el rey a la hija de su mujer que quería. Y ella le dijo, pues necesito la cabeza de Juan. Y era un trato que había hecho. Y no podía romper su palabra, según el rey, ¿no? Y bueno, decapitaron a Juan. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando dice acá que desde que vino Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios se alcanza a la fuerza, es por eso, es porque la gente de aquel tiempo no quiso cambiar. Muchos ejemplos hay en la Biblia de los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, que Jesús les decía que tienen que cambiar también. Juan Bautista incluso cuando estaba bautizando, ¿no? Que llegaron aquí los fariseos a bautizarse, ¿no? Los saduceos, dice, y los fariseos llegaron a bautizarse como queriéndose limpiar. Pero Juan les dijo, no, no basta, esto que estoy haciendo no basta, ustedes tienen que enmendar su error, tienen que dar a los más débiles, tienen que ayudar a las personas, porque simplemente con bautizarlos no se lava todo lo malo que ustedes han hecho. Entonces, por eso dice Jesús, que desde que vino Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios se alcanza a la fuerza, y solamente los esforzados entran en él. Los esforzados, los que de verdad quieren cambiar, los que de verdad van a la palabra con un corazón sincero y humilde, que aunque no vayamos así, pues no dejemos de ir, que vamos moldeándonos, ¿no? ¿Se acuerdan de la alabanza que dice, Jesús, por favor, moldéame, quiero hacer una vasija, un vaso nuevo, ¿no? Un vaso nuevo. Creo que se acuerdan de esa alabanza. Dice, con Juan Bautista finalizaron los tiempos de la ley y de los profetas. O sea, Juan Bautista fue el último profeta. No sé si ustedes se han dado cuenta en las otras denominaciones que dice el profeta tal, el profeta Juan, va a venir el profeta aquí de una denominación evangélica. Pues ese no es ningún profeta, ese simplemente es como de papel, es como de plástico. Es como de cartón, ¿no? Porque el último profeta fue Juan. Ya no hay profetas desde Juan. Ya no hay ya. Con Juan Bautista finalizaron los tiempos de la ley y de los profetas. Tiempos de la profecía y de la espera. O sea, Juan fue el último esperado. Juan fue el último profeta. Y la última persona que dijo que Jesús iba a venir y que estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Juan, tal vez, entre comillas, vio llegar a Jesús. Y Jesús vio partir a Juan, ¿no? Porque se enteró de la noticia de que Juan había sido decapitado. Entonces, y aquí viene lo último, por lo cual yo empecé, ¿no? Viene lo último que dice, entiendan esto, si pueden. Elías había de volver, ¿no es cierto? Este ha sido Juan, ¿no? Juan era Elías. Y para finalizar,
Bueno, antes del santo de hoy, pues dice que de alguna manera el Evangelio está mostrando la importancia de renunciar al bienestar propio a fin de favorecer las ovejas débiles. Débiles. Eso es lo que viene a decir, ¿no? Porque hay que esforzarse, ¿no? El reino de los cielos ahora es forzado. No es que va a venir así como un chocolate que te lo regalan sin que tú lo pidas. O no te lo ganas, no, un dulce, ¿no? Tienes que ganarte ese dulce para que tú puedas saborearlo, ¿no? Entonces eso es lo que se refiere. Entonces, queridos hermanos, para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Vamos con el santo de hoy, que hoy es San Damaso primero. San Damaso primero. El que, si no mal recuerdo, si mis fuentes confiables no se equivocaron, el que, el que reunió toda la Biblia y la hizo una sola, ¿no? San Damaso primero. San Damaso primero fue el que reunió todos los escritos de la Biblia, la carta a los tesalonicenses, los filipenses, los corintios, los hechos de los apóstoles, los cuatro evangelios, ¿no? Los reunió todos y hizo ahí un solo libro, lo cual ahora tenemos, que es la Biblia, ¿no? La Biblia significa, pues, biblioteca, biblioteca, sí, creo que sí. Dice, nació en el año 305 de origen español, fue papa del 366 al 384. Trabajó para regresar a la ortodoxia, depuso a los obispos adheridos al arrianismo y fomentó la libertad, la comunión y la unidad de la Iglesia. Impuso los estudios bíblicos, encomendando la traducción de los originales a San Jerónimo, la Vulgata. Además, promovió sínodos, celebraciones, ritos, oraciones y predicaciones con nuevas instituciones litúrgicas y catequéticas. Adornó y veneró piadosamente los sepulcros de los mártires. Murió a los 80 años. Esto prácticamente es oro, ¿no? Esta información es oro, porque aquí no dice que fue de familia, y no, aquí presenta lo importante que es San Damaso I para la iglesia, como les dije, él fue el que reunió los libros que ahora tenemos, que son 73, no 66, son 73. Y él fue, ¿no? San Damaso es un pilar de la iglesia, San Damaso primero. Entonces es muy importante saber de San Damaso primero, ¿eh? Para que lo busques ahí en Google, en YouTube, en TikTok, en lo que tú pues quieras. Con esto me quedo. Que Dios los bendiga y los guarde. Y la Virgen también los proteja. Nos vemos en el próximo video y gracias por ver.